En 1871, en el opulento y devoto barrio de Lapa, en Lisboa, la familia Monteiro era un faro de piedad en una ciudad que aún lamía las cicatrices de su propio infierno de fuego y tierra. Don Ricardo y doña Elvira, aristócratas de fortuna menguante pero de fe inagotable, habían consagrado su vida y su hogar, un elegante palacete de piedra clara y ventanas altas, a una causa que la sociedad lisboeta aplaudía con reverencia: acoger a los niños huérfanos, a aquellos a quienes llamaban con una mezcla de compasión y distancia, los desamparados de Dios. Su reputación era tan inmaculada como los cuellos almidonados de don Ricardo, su caridad un tema recurrente en los sermones de la parroquia de Lapa. Eran vistos no como meros benefactores, sino como santos vivientes, un ejemplo de virtud cristiana en un mundo cada vez más secular. Sin embargo, bajo el techo de aquella casa, en el aire que los vecinos a veces percibían, denso y extrañamente dulzón, se gestaba un secreto que desafiaba la santidad y la razón, una verdad tan oscura que su hedor, el de la carne quemada, se negaría a abandonar los muros de la mansión, incluso un siglo y medio después de que las llamas la reclamaran por última vez. La historia que están a punto de escuchar permaneció enterrada bajo capas de silencio cómplice y documentos censurados durante más de 100 años. Antes de que desenterremos juntos este secreto, díganme en los comentarios desde qué ciudad nos acompañan. Y si les fascinan los misterios oscuros como este, asegúrense de estar suscritos. Hoy, el Palacete Monteiro no es más que un esqueleto de piedra ennegrecida, una herida abierta en el paisaje urbano de Lapa. Una verja de hierro forjado, oxidada y retorcida como los huesos de un mártir, prohíbe el paso, aunque pocos se atreverían a cruzarla. Una hiedra oscura y de aspecto enfermizo, con hojas resecas que susurran con el viento del Tajo, se aferra a la fachada como un sudario. Las ventanas, desprovistas de cristales, son cuencas vacías que observan la ciudad con una expresión de reproche eterno. Los lisboetas más ancianos del barrio la llaman la casa que cheira a queimado, la casa que huele a quemado. Y cuentan que, en las noches húmedas, cuando la niebla asciende desde el río y se enreda en las calles empedradas, el viento arrastra desde sus ruinas un olor inconfundible, un aroma grasiento, dulzón y nauseabundo, el olor del hollín impregnado de algo orgánico. Es un hedor que no pertenece a la madera quemada ni al carbón, sino a una memoria olfativa que se niega a disolverse en el tiempo. Y a veces, dicen los que se atreven a escuchar, junto a ese olor, llega también el eco ahogado del llanto de un niño, un lamento tan sutil, que podría confundirse con el gemido del propio viento entre las ruinas. Mi nombre es Duarte Almeida. No soy un cazador de fantasmas ni un medium, sino un archivero, un hombre cuyo universo está hecho de polvo, pergamino y la silenciosa elocuencia de la tinta desvaída. Me especializo en los registros eclesiásticos de la Lisboa posterior al gran terremoto, un laberinto de documentos que narran el renacer de una ciudad sobre sus propias cenizas. La leyenda de la Casa Monteiro era para mí poco más que un cuento de viejas, una historia macabra con la que mi abuela me asustaba en la infancia para que terminara la cena. La consideraba un producto del folclore local, una explicación supersticiosa para una serie de tragedias mal documentadas. Mi escepticismo era mi armadura, mi rigor académico, mi espada. Creía firmemente que detrás de cada fantasma se esconde una viga que cruje, y detrás de cada maldición, una verdad lógica y a menudo banal, un incendio mal investigado, un brote de enfermedad mental convenientemente ocultado por una familia de bien. Fue esta búsqueda de una explicación racional, esta necesidad de despojar al mito de su poder, lo que me llevó a tirar del hilo del nombre Monteiro, cuando apareció, casi por accidente, en mi mesa de trabajo. No sabía entonces que al tirar de ese hilo, no desentrañaría una leyenda, sino que me enredaría en la soga de una locura metódica y aterradora. El catalizador de esta obsesión no fue un espectro ni una premonición, sino un objeto mucho más tangible y a su manera, más sagrado. Un libro de bautismos de la parroquia de Lapa, datado entre 1860 y 1880. El tomo era una víctima silenciosa de la historia, sus tapas de cuero endurecidas y deformadas por el agua usada para apagar algún antiguo incendio en la sacristía, sus páginas manchadas de hollín, y pegadas entre sí por la humedad y el paso de las décadas. Formaba parte de un lote de documentos que estaba digitalizando, un trabajo tedioso que requería paciencia y un pulso firme. Mientras separaba con la delicadeza de un cirujano dos páginas que se habían fusionado en una sola lámina de pulpa y tinta,
Sentí una resistencia inusual. El papel se rasgó ligeramente, revelando no el reverso de una página, sino la superficie de otra, una que había sido deliberadamente pegada a la anterior. La caligrafía era diferente, más apretada, más urgente. Era una lista de nombres, solo nombres de pila: Joao, María, Francisco, Inés. Nombres comunes, nombres de niños. Nombres que no figuraban en el registro oficial. La curiosidad académica se transformó en un frío presentimiento. Con una espátula fina y un cuidado extremo, continué separando las páginas selladas. Eran varias, todas ellas ocultando una contabilidad paralela de almas. Al lado de cada nombre en esta lista clandestina, una anotación breve, escrita en un latín pulcro pero con una caligrafía que delataba un temblor en la mano del escriba. Al principio, pensé que eran fechas de defunción, una práctica común aunque no canónica. Pero la frase era siempre la misma, repetida como una letanía macabra junto a cada nombre infantil. Dos palabras que, en el silencio polvoriento del archivo, resonaron como un grito ahogado. Asterisco purificatus per ignem asterisco. Purificado por el fuego. El aire de la sala pareció enrarecerse, volverse más denso, y por primera vez en mi vida profesional, sentí que el objeto que sostenía en mis manos no era solo un documento histórico, sino el testimonio mudo de un crimen. El nombre de los benefactores de aquellos niños mencionado en las páginas anteriores y ahora ominosamente conectado a esta lista secreta, era por supuesto el de la familia Monteiro. El escepticismo, mi fiel compañero durante años de investigación, se evaporó como el agua sobre una piedra al rojo vivo. Aquellas dos palabras latinas habían abierto una grieta en la historia oficial, una fisura por la que se filtraba el hedor de una verdad insoportable. La leyenda de mi abuela ya no era un cuento para asustar a un niño, era el eco distorsionado de un horror real. La casa que Cheira ha queimado dejó de ser una metáfora para convertirse en una descripción literal. Pasé el resto del día y gran parte de la noche con ese libro abierto sobre mi mesa, bajo la luz fría de una lámpara de trabajo. Cada nombre de la lista oculta parecía mirarme desde el papel amarillento. Leonor, Tiago, Beatriz. ¿Cuántos eran? Conté 27. 27 nombres seguidos de la misma sentencia terrible. 27 almas, purificadas por el fuego. La historia oficial hablaba de una serie de incendios fortuitos en el palacete, tragedias desafortunadas que se habían cobrado la vida de algunos de los niños acogidos. Pero esto no era un registro de accidentes, era una declaración. Un manifiesto. Un acta de fe retorcida que convertía el asesinato en un sacramento. Mi investigación abandonó el ámbito eclesiástico y se sumergió en los archivos seculares, buscando cualquier documento que pudiera corroborar o desmentir la monstruosa hipótesis que se formaba en mi mente. Comencé por los informes policiales de la época, depositados en el Archivo Nacional de la Torre do Tombo. Encontré las carpetas correspondientes a los incendios del Palacete Monteiro, fechados entre 1871 y 1878. Los documentos olían a abandono, a la indiferencia del tiempo, pero no estaban completos. En cada uno de los 3 informes que logré localizar, las páginas cruciales, aquellas que debían contener los testimonios de los testigos y las conclusiones del investigador, habían sido arrancadas, no de forma torpe, sino con un corte limpio y preciso, como si un bisturí hubiera extirpado el corazón de la evidencia. Lo que quedaba era una cáscara burocrática, fechas, horas, la lista de los bomberos que acudieron a la llamada, y una conclusión preliminar que se repetía con una sospechosa falta de imaginación. Combustión espontánea de origen indeterminado en las dependencias inferiores del inmueble. Una explicación tan vaga que resultaba ser un insulto a la inteligencia. El silencio de los archivos oficiales era casi tan elocuente como una confesión. Alguien, en algún momento, había tenido el poder y la motivación para purgar la historia, para asegurarse de que la reputación de los Monteiro permaneciera intacta incluso después de su muerte. La censura era un muro, pero cada muro tiene sus grietas. Decidí buscar en la prensa de la época, en las páginas de diarios como el Diario de Noticias o Século. Allí, la historia era muy diferente. Los artículos no hablaban de investigaciones ni de sospechas, sino que pintaban a don Ricardo y doña Elvira como figuras trágicas, Job, modernos puestos a prueba por un Dios inclemente. Se alababa su extraña calma, y su inquebrantable fe,
ante la pérdida de sus protegidos. Un periodista llegó a escribir que la señora Monteiro, con los ojos arrasados en lágrimas pero el rostro sereno, declaró que los pequeños ángeles habían sido llamados a la presencia del Señor de la forma más pura, ascendiendo al cielo en un carro de fuego, como el profeta Elías. Leído la luz de mi descubrimiento, aquel lirismo beato se convertía en una grotesca declaración de intenciones. La imagen pública de los Monteiro era una fortaleza inexpugnable, construida con los ladrillos de la caridad y el mortero de la devoción. Para derribarla, necesitaba una voz del interior, un testimonio que no hubiera sido filtrado por el miedo o el respeto reverencial. Empecé a buscar registros de empleados, listas de sirvientes, cualquier persona que hubiera vivido entre aquellos muros y hubiera sobrevivido para contarlo. Fue una búsqueda frustrante, un laberinto de nombres sin apellidos, de pistas que se enfriaban en callejones sin salida. La mayoría de los sirvientes de la época eran analfabetos, sus historias perdidas para siempre, transmitidas oralmente hasta desvanecerse. Sin embargo, en un registro de contribuciones de la parroquia, encontré una pista, una donación anónima realizada en 1879, un año después del último incendio, con una nota adjunta que pedía una misa por las almas de los niños perdidos en la casa de Lapa, para que su sufrimiento termine y su memoria no sea una mentira. La nota estaba firmada simplemente como una sirvienta arrepentida. La verdadera naturaleza de la fe de los Monteiro comenzó a revelarse a través de un hallazgo inesperado, una colección de correspondencia privada entre doña Elvira y un confesor rural de la región del Alentejo, un sacerdote conocido por sus interpretaciones místicas y poco ortodoxas de Compormi, las Escrituras. Las cartas, guardadas en el archivo diocesano de Évora, no habían sido consideradas de importancia histórica. Para mí, fueron la clave que abrió la puerta a la mente de la matriarca. La caligrafía de Elvira era elegante, la de una dama de alta cuna, pero las palabras que trazaba sobre el papel eran las de una fanática consumida por una visión apocalíptica. Describía sus sueños proféticos, visiones en las que, según ella, Dios le mostraba el estado irredimible de las almas de los niños de la calle, nacidos del pecado, la miseria y la inmundicia del mundo. Creía que estos niños, aunque inocentes en sus actos, llevaban una mancha de origen tan profunda, que el bautismo de agua era insuficiente para limpiarla. En sus cartas, doña Elvira desarrollaba una teología herética y aterradora. Hablaba de la necesidad de limpiar la inmundicia del mundo con la llama sagrada, citando pasajes del Antiguo Testamento sobre sacrificios y holocaustos. Describía a los niños huérfanos no como víctimas a las que proteger, sino como vasijas impuras, que sólo podían ser santificadas a través de la prueba definitiva del fuego. El bautismo de fuego, para ella, no era una metáfora de la tribulación espiritual, era un ritual literal, un sacramento de su propia invención. Se veía a sí misma no como una asesina, sino como una partera de almas, una intermediaria, que enviaba a los niños a un paraíso que de otro modo les estaría vedado. Su confesor, en sus escasas respuestas, parecía alentarla con un lenguaje ambiguo, hablando de pruebas de fe, y de la incomprensible voluntad del Señor. Cada carta despojaba a doña Elvira de su aura de santa y la vestía con el hábito oscuro de la locura mesiánica. Don Ricardo, su esposo, aparecía en las cartas como una figura secundaria pero indispensable. Elvira lo describía como su fiel acólito, el brazo ejecutor de la voluntad divina que ella recibía en sus visiones. Él era el guardián del fuego, el que preparaba el altar de la purificación en el sótano de la mansión. No había en sus descripciones ni una sombra de duda o remordimiento. Al contrario, cada ofrenda exitosa era motivo de celebración, un triunfo de la fe sobre la podredumbre del mundo terrenal. Las cartas detallaban cómo consolaban a los niños antes del ritual, diciéndoles que iban a hacer un viaje para encontrarse con Dios, que sentirían un calor intenso y luego una paz eterna. El horror no residía únicamente en el acto físico de la inmolación, sino en la perversa ternura que lo precedía, en la convicción absoluta de que estaban cometiendo el acto de amor más puro y desinteresado. Estaban salvando a aquellos niños de una vida de pecado y de una eternidad de condenación, y el precio era simplemente su existencia mortal. La investigación se había convertido en un descenso en espiral hacia el corazón de una devoción monstruosa. Los documentos se acumulaban sobre mi escritorio como las capas de tierra sobre un ataúd. Tenía la lista de nombres, los informes censurados,
las cartas de una profetisa demente. Tenía los huesos de la historia, pero me faltaba la carne. El testimonio ocular, la voz humana que pudiera describir el terror desde dentro. La nota de la sirvienta arrepentida era mi única esperanza. Si ella había pedido una misa, significaba que sentía culpa, y la culpa es la madre de la confesión. Empecé a rastrear los registros de defunción de mujeres que hubieran trabajado en el servicio doméstico en Lapa, y que hubieran fallecido en las décadas posteriores, buscando un testamento, una carta, un diario, cualquier cosa que una mujer atormentada por tal secreto pudiera haber dejado atrás. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de Lisboa. Durante meses, mi búsqueda fue infructuosa, el rastro se enfriaba una y otra vez. La historia parecía decidida a guardar su secreto final. Mi escepticismo inicial había sido reemplazado por una obsesión que me consumía. El olor a humo parecía seguirme a todas partes. A veces, en el silencio del archivo, mientras pasaba las páginas de un libro centenario, me parecía oír el susurro de un niño llamando a su madre, un truco de mi mente agotada que, sin embargo, me helaba la sangre. Empecé a visitar los mercados de antigüedades y las ferias de viejo de Lisboa, preguntando por objetos provenientes de la zona de Lapa, por cualquier cosa que pudiera haber pertenecido al servicio del Palacete Monteiro. Los vendedores me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Buscaba el fantasma de una confesión en un mar de objetos olvidados. Y entonces, en un puesto polvoriento de la Feira da Ladra lo encontré. No era un documento oficial ni una carta, sino un objeto humilde, un pequeño baúl de madera, de esos que las sirvientas usaban para guardar sus escasas pertenencias. El vendedor me dijo que provenía del vaciado de una casa antigua en el barrio de Alfama, perteneciente a una mujer que había muerto sin descendencia. Lo compré por un impulso, por una corazonada que mi lado racional no podía explicar. En casa, al limpiarlo, noté que el fondo del baúl no encajaba del todo. Estaba suelto. Al forzarlo con un destornillador, la falsa base de madera cedió, revelando un compartimento secreto. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento, había un pequeño cuaderno de tapas de cartón, atado con una cinta descolorida. El diario personal de una joven llamada Elena, que había servido en la casa de los Monteiro entre 1877 y 1878. La caligrafía era torpe, infantil, llena de faltas de ortografía, la de alguien que apenas había aprendido a escribir. Pero lo que narraba en aquellas páginas era de una lucidez aterradora. El diario no describía un asesinato a sangre fría, sino un ritual religioso metódico y recurrente. Elena había llegado a la casa con 16 años, impresionada por la piedad de sus señores y el aparente ambiente feliz que reinaba entre los niños. Las primeras páginas están llenas de admiración por doña Elvira, a quien describe como un ángel en la tierra. Pero pronto, el tono cambia. Empieza a hablar de los rezos especiales que se celebraban por la noche en el sótano, a los que solo los señores y uno de los niños elegidos podían asistir. Habla del olor extraño que subía por las escaleras y se impregnaba en las cortinas, un olor que al principio no sabía identificar. Elena describe cómo una noche, la curiosidad venció al miedo. Se escondió en un hueco de la escalera que bajaba a la bodega, y observó a través de una rendija en la puerta. Lo que vio, la marcó para siempre. El sótano, abovedado y de piedra, había sido transformado en una especie de capilla profana. En el centro, sobre un altar improvisado no había velas, sino una pira de leña seca. Vio a doña Elvira, con el rostro transfigurado, los ojos llenos de lo que Elena describe como lágrimas de alegría, llevando de la mano a un niño pequeño, llamado Rui. Le hablaba en susurros, diciéndole que iba a conocer a los ángeles. Don Ricardo, de pie junto a la pira con un rosario en una mano y un fuelle en la otra, avivaba las llamas mientras recitaba oraciones en un murmullo monótono. El horror, para Elena, no fue solo el acto en sí, sino la atmósfera de sagrada ceremonia que lo envolvía todo. El diario narra con un terror visceral el momento culminante del ritual. Los cánticos de los Monteiro se elevaban para ahogar los primeros gemidos de miedo del niño. Elena describe el crepitar del fuego, el silbido de la madera, y luego, el primer grito, un sonido agudo y desesperado que fue rápidamente sofocado. Y entonces, el olor. El olor que finalmente identificó, un aroma dulzón y repugnante que se le agarró a la garganta y a la memoria para siempre. Vio a doña Elvira levantar los brazos al cielo,
con el rostro iluminado por el resplandor de las llamas, exclamando: «Un alma más para el Señor, purificada y limpia». Elena escribe que en ese momento comprendió que no estaba presenciando un acto de crueldad, sino un acto de fe. Y esa comprensión, la certeza de que sus señores creían ciegamente en la bondad de su abominación, fue lo que la aterrorizó por encima de todo. La joven sirvienta huyó de la casa esa misma noche, llevándose consigo solo su pequeño baúl y el secreto que la atormentaría el resto de su vida. Las últimas páginas del diario son un torbellino de miedo, culpa y confusión. Se preguntaba si debía denunciarlos, pero ¿quién creería a una sirvienta analfabeta contra dos de los ciudadanos más respetados de Lisboa? ¿Quién se atrevería a acusar de herejía y asesinato a la encarnación misma de la caridad cristiana? Su silencio, como el de tantos otros, se convirtió en un ladrillo más en el muro que protegía a los Monteiro. El diario terminaba con una frase que era a la vez una súplica y una maldición: «Que Dios me perdone por no haber gritado, pero que nunca los perdone a ellos por haberme hecho escuchar». Sostener aquel pequeño cuaderno en mis manos era como sostener el último aliento de todas aquellas víctimas. La historia ya no era un conjunto de documentos, era una verdad insoportable y viva. El círculo de la investigación se había cerrado. Cada pieza encajaba, formando una imagen tan perfecta en su simetría que resultaba nauseabunda. La fachada de piedad, la teología de la purificación, los rituales en el sótano, las desapariciones disfrazadas de accidentes, el silencio comprado con reputación y poder. Todo estaba ahí, en la caligrafía temblorosa de una sirvienta aterrorizada, y en las notas en latín de un registro parroquial profanado. La leyenda local, aquella que había sobrevivido en los susurros de los vecinos, era la única guardiana de la verdad. Un testamento oral que había resistido allí donde los documentos escritos habían sido silenciados o destruidos. Los fantasmas de la casa Monteiro no eran espectros errantes, sino la memoria colectiva de un horror que se negaba a ser olvidado por completo. Decidí que debía realizar un último acto para completar mi viaje. Debía visitar las ruinas del palacete, no como un académico que analiza un lugar, sino como un testigo que rinde homenaje a las víctimas. Fui una noche, cuando la ciudad se había calmado, y la única luz provenía de una luna pálida y enfermiza que se filtraba entre las nubes. Salté la verja oxidada, el sonido metálico un sacrilegio en el silencio reinante. El aire dentro del recinto era más frío, más pesado. El olor a ceniza vieja y a tierra húmeda era omnipresente, pero bajo él, casi imperceptible, persistía aquel otro aroma, él. En 1871, en el opulento y devoto barrio de Lapa, en Lisboa, la familia Monteiro era un faro de piedad en una ciudad que aún lamía las cicatrices de su propio infierno de fuego y tierra. Don Ricardo y doña Elvira, aristócratas de fortuna menguante pero de fe inagotable, habían consagrado su vida y su hogar, un elegante palacete de piedra clara y ventanas altas, a una causa que la sociedad lisboeta aplaudía con reverencia: acoger a los niños huérfanos, a aquellos a quienes llamaban con una mezcla de compasión y distancia, los desamparados de Dios. Su reputación era tan inmaculada como los cuellos almidonados de don Ricardo, su caridad un tema recurrente en los sermones de la parroquia de Lapa. Eran vistos no como meros benefactores, sino como santos vivientes, un ejemplo de virtud cristiana en un mundo cada vez más secular. Sin embargo, bajo el techo de aquella casa, en el aire que los vecinos a veces percibían, denso y extrañamente dulzón, se gestaba un secreto que desafiaba la santidad y la razón, una verdad tan oscura que su hedor, el de la carne quemada, se negaría a abandonar los muros de la mansión, incluso un siglo y medio después de que las llamas la reclamaran por última vez. La historia que están a punto de escuchar permaneció enterrada bajo capas de silencio cómplice y documentos censurados durante más de 100 años. Antes de que desenterremos juntos este secreto, díganme en los comentarios desde qué ciudad nos acompañan. Y si les fascinan los misterios oscuros como este, asegúrense de estar suscritos. Hoy, el Palacete Monteiro no es más que un esqueleto de piedra ennegrecida, una herida abierta en el paisaje urbano de Lapa. Una verja de hierro forjado, oxidada y retorcida como los huesos de un mártir, prohíbe el paso, aunque pocos se atreverían a cruzarla. Una hiedra oscura y de aspecto enfermizo, con hojas resecas que susurran con el viento del Tajo, se aferra a la fachada como un sudario. Las ventanas, desprovistas de cristales, son cuencas vacías que observan la ciudad con una expresión de reproche eterno.
Los lisboetas más ancianos del barrio la llaman la casa que cheira a queimado, la casa que huele a quemado, y cuentan que en las noches húmedas, cuando la niebla asciende desde el río y se enreda en las calles empedradas, el viento arrastra desde sus ruinas un olor inconfundible. Un aroma grasiento, dulzón y nauseabundo, el olor del hollín impregnado de algo orgánico. Es un hedor que no pertenece a la madera quemada ni al carbón, sino a una memoria olfativa que se niega a disolverse en el tiempo. Y a veces, dicen los que se atreven a escuchar, junto a ese olor llega también el eco ahogado del llanto de un niño, un lamento tan sutil que podría confundirse con el gemido del propio viento entre las ruinas. Mi nombre es Duarte Almeida. No soy un cazador de fantasmas ni un medium, sino un archivero. Un hombre cuyo universo está hecho de polvo, pergamino, y la silenciosa elocuencia de la tinta desvaída. Me especializo en los registros eclesiásticos de la Lisboa posterior al gran terremoto, un laberinto de documentos que narran el renacer de una ciudad sobre sus propias cenizas. La leyenda de la Casa Monteiro era para mí poco más que un cuento de viejas, una historia macabra con la que mi abuela me asustaba en la infancia para que terminara la cena. La consideraba un producto del folclore local, una explicación supersticiosa para una serie de tragedias mal documentadas. Mi escepticismo era mi armadura, mi rigor académico, mi espada. Creía firmemente que detrás de cada fantasma se esconde una viga que cruje, y detrás de cada maldición, una verdad lógica y a menudo banal. Un incendio mal investigado, un brote de enfermedad mental convenientemente ocultado por una familia de bien. Fue esta búsqueda de una explicación racional, esta necesidad de despojar al mito de su poder, lo que me llevó a tirar del hilo del nombre Monteiro cuando apareció, casi por accidente, en mi mesa de trabajo. No sabía entonces que al tirar de ese hilo no desentrañaría una leyenda, sino que me enredaría en la soga de una locura metódica y aterradora. El catalizador de esta obsesión no fue un espectro ni una premonición, sino un objeto mucho más tangible y a su manera más sagrado. Un libro de bautismos de la parroquia de Lapa, datado entre 1860 y 1880. El tomo era una víctima silenciosa de la historia, sus tapas de cuero endurecidas y deformadas por el agua usada para apagar algún antiguo incendio en la sacristía, sus páginas manchadas de hollín y pegadas entre sí por la humedad y el paso de las décadas. Formaba parte de un lote de documentos que estaba digitalizando, un trabajo tedioso que requería paciencia y un pulso firme. Mientras separaba con la delicadeza de un cirujano dos páginas que se habían fusionado en una sola lámina de pulpa y tinta, sentí una resistencia inusual. El papel se rasgó ligeramente, revelando no el reverso de una página, sino la superficie de otra, una que había sido deliberadamente pegada a la anterior con una especie de cola casera, un engrudo que con el tiempo se había cristalizado. La caligrafía era diferente, más apretada, más urgente, como si la mano que la escribió temiera ser descubierta en cualquier momento. Era una lista de nombres, solo nombres de pila: Joao, María, Francisco, Inés, nombres comunes, nombres de niños. Nombres que, tras una rápida comprobación, confirmé que no figuraban en el registro oficial y canónico de la parroquia. La curiosidad académica se transformó en un frío presentimiento que me recorrió la espina dorsal como el contacto del acero. Con una espátula fina y un cuidado extremo, casi reverencial, continué separando las páginas selladas. Eran varias, todas ellas ocultando una contabilidad paralela de almas, un apéndice secreto a la historia sagrada de la parroquia. Al lado de cada nombre en esta lista clandestina, una anotación breve, escrita en un latín pulcro pero con una caligrafía que delataba un temblor inconfundible en la mano del escriba, una vibración de miedo o de éxtasis. Al principio, pensé que eran fechas de defunción, una práctica común aunque no canónica para registrar a los infantes que no sobrevivían a su primer invierno. Pero la frase era siempre la misma, repetida como una letanía macabra, como el estribillo de un himno infernal junto a cada nombre infantil. Dos palabras que, en el silencio polvoriento del archivo, resonaron como un grito ahogado a través de los siglos. Asterisco purificatus per ignem asterisco. Purificado por el fuego. El aire de la sala pareció enrarecerse, volverse más denso, y por primera vez en mi vida profesional, sentí que el objeto que sostenía en mis manos no era solo un documento histórico, sino el testimonio mudo de un crimen,
el relicario de una abominación. El nombre de los benefactores de aquellos niños, mencionado con alabanzas en las páginas anteriores, y ahora ominosamente conectado a esta lista secreta, era por supuesto, el de la familia Monteiro. El escepticismo, mi fiel compañero durante años de investigación, se evaporó como el agua sobre una piedra al rojo vivo, dejando tras de sí solo el residuo carbonizado de la certeza. Aquellas dos palabras latinas habían abierto una grieta en la historia oficial, una fisura por la que se filtraba el hedor de una verdad insoportable. La leyenda de mi abuela ya no era un cuento para asustar a un niño, era el eco distorsionado de un horror real, la versión popular y simplificada de una teología demente. La casa que cheira a queimado dejó de ser una metáfora para convertirse en una descripción literal, en un titular periodístico escrito en el lenguaje de los fantasmas. Pasé el resto del día y gran parte de la noche con ese libro abierto sobre mi mesa, bajo la luz fría y casi quirúrgica de una lámpara de trabajo. Cada nombre de la lista oculta parecía mirarme desde el papel amarillento, suplicando ser reconocido. Leonor, Tiago, Beatriz. ¿Cuántos eran? Conté 27. 27 nombres seguidos de la misma sentencia terrible. 27 almas, purificadas por el fuego. La historia oficial hablaba de una serie de incendios fortuitos en el palacete, tragedias desafortunadas que se habían cobrado la vida de algunos de los niños acogidos. Pero esto no era un registro de accidentes, era una declaración. Un manifiesto. Un acta de fe retorcida que convertía el asesinato en un sacramento, y la pira funeraria en un altar. Mi investigación abandonó el ámbito eclesiástico, y se sumergió en los archivos seculares, buscando cualquier documento que pudiera corroborar o desmentir la monstruosa hipótesis que se formaba en mi mente. Comencé por los informes policiales de la época, depositados en el Archivo Nacional de la Torre do Tombo, una fortaleza de piedra que custodia los secretos más incómodos de la nación. El aire allí dentro es distinto al de los archivos de la Iglesia, huele menos a incienso y más a la burocracia fría y a la lenta descomposición del papel oficial. Solicité las carpetas correspondientes a los incendios del Palacete Monteiro, fechados entre 1871 y 1878. Me las entregaron en una caja de cartón que parecía exhalar un suspiro de polvo al ser abierta. Los documentos olían a abandono, a la indiferencia del tiempo, sus bordes roídos por la humedad y la desidia, pero no estaban completos. En cada uno de los 3 informes que logré localizar, las páginas cruciales, aquellas que debían contener los testimonios de los testigos, los detalles del peritaje y las conclusiones del investigador, habían sido arrancadas. No de forma torpe como lo haría un vándalo, sino con un corte limpio y preciso, como si un bisturí hubiera extirpado el corazón de la evidencia, dejando solo un cuerpo documental inerte y sin alma. Alguien, en algún momento, había practicado una cirugía a la historia. Lo que quedaba era una cáscara burocrática, un esqueleto de formalismos que no decía nada mientras pretendía registrarlo todo. Fechas, horas, la lista de los bomberos que acudieron a la llamada, el inventario de los daños materiales, que curiosamente siempre se concentraban en las dependencias del sótano y la planta baja. Y al final de cada informe mutilado, una conclusión preliminar que se repetía con una sospechosa falta de imaginación, como una lección mal aprendida: combustión espontánea de origen indeterminado en las dependencias inferiores del inmueble. Una explicación tan vaga que resultaba ser un insulto a la inteligencia, una cortina de humo terminológico para ocultar la ausencia de una investigación real. La frase misma, combustión espontánea, parecía una metáfora involuntaria de una familia que se consumía desde dentro por el fuego de su propia locura. La limpieza de los cortes en el papel sugería una mano firme, una autoridad incuestionable. Esto no había sido obra de un ladrón de archivos, sino de un guardián de secretos, alguien con acceso y poder para reescribir la narrativa oficial, asegurándose de que las preguntas correctas nunca pudieran ser formuladas, y mucho menos respondidas. El silencio de los archivos oficiales era casi tan elocuente como una confesión. Alguien, en algún momento, había tenido el poder y la motivación para purgar la historia, para asegurarse de que la reputación de los Monteiro permaneciera intacta incluso después de su muerte, como un sepulcro blanqueado que oculta la podredumbre en su interior. La censura era un muro, pero cada muro tiene sus grietas, sus fisuras por las que la verdad, como la hiedra, se abre paso.
Decidí buscar en la prensa de la época, en las páginas de diarios como el Diario de Noticias, o Século, esperando encontrar el eco de las voces que los informes policiales habían silenciado. Allí, en la hemeroteca, el olor no era a polvo de archivo, sino a la tinta seca y al papel quebradizo de las noticias de ayer, un perfume de urgencia convertida en reliquia. La historia que contaban los periódicos era muy diferente. No hablaban de investigaciones ni de sospechas, sino que pintaban a don Ricardo y doña Elvira como figuras trágicas, como Job modernos puestos a prueba por un Dios inclemente y misterioso. Sus nombres aparecían envueltos en un halo de santidad sufriente, su dolor presentado como un ejemplo de resignación cristiana para toda la ciudad. Los artículos eran un monumento a la piedad pública, una construcción narrativa diseñada para inspirar admiración y acallar cualquier duda. Se alababa su extraña calma y su inquebrantable fe ante la pérdida recurrente de sus protegidos. Un periodista del jornal do Comercio, en una crónica especialmente florida, llegó a escribir que, la señora Monteiro, con los ojos arrasados en lágrimas pero el rostro sereno como el de una Madonna renacentista, declaró a este humilde cronista que los pequeños ángeles habían sido llamados a la presencia del Señor de la forma más pura, ascendiendo al cielo en un carro de fuego, como el profeta Elías. Leído a la luz de mi descubrimiento en el libro de bautismos, aquel lirismo beato se convertía en una grotesca declaración de intenciones, una confesión velada en el lenguaje de la devoción. La prensa no estaba informando de una tragedia, estaba, consciente o inconscientemente, construyendo la coartada perfecta, transformando a los verdugos en mártires y a las víctimas en ofrendas divinas. La ciudad entera leía estas palabras y asentía, conmovida por tanta fe, sin percibir el hedor a carne quemada que se colaba entre las líneas de tinta. La imagen pública de los Monteiro era una fortaleza inexpugnable, construida con los ladrillos de la caridad y el mortero de la devoción. Para derribarla, para siquiera arañar su superficie, necesitaba una voz del interior. Un testimonio que no hubiera sido filtrado por el miedo, el respeto reverencial o la complicidad. Empecé a buscar registros de empleados, listas de sirvientes, cualquier persona que hubiera vivido entre aquellos muros, y hubiera sobrevivido para contarlo. Fue una búsqueda frustrante, un descenso a un laberinto de nombres sin apellidos, de pistas que se enfriaban en callejones sin salida en los registros municipales y parroquiales. La mayoría de los sirvientes de la época eran analfabetos, sus historias perdidas para siempre, transmitidas oralmente de generación en generación, hasta desvanecerse en el olvido, como el humo de una vela extinguida. Eran los fantasmas invisibles de la historia, los testigos mudos cuyas vidas transcurrían en los márgenes de los documentos oficiales. Pasé semanas persiguiendo sombras, sintiendo que la verdad se me escapaba entre los dedos como el polvo de los legajos que consultaba. Sin embargo, en un registro de contribuciones de la parroquia de Lapa, un tomo encuadernado en piel de cerdo que había sobrevivido milagrosamente intacto, encontré una pista. Entre las listas de donaciones de las grandes familias de la zona, con sus nombres y títulos caligrafiados con orgullo, había una entrada anómala. Una donación anónima, de una suma modesta, realizada en 1879, un año después del último y más devastador incendio en el Palacete. Junto a la cantidad, había una nota adjunta, escrita con una letra temblorosa y casi ilegible, como si la mano que la sostenía estuviera luchando contra un temblor de culpa o de miedo. La nota pedía una misa por las almas de los niños perdidos en la casa de Lapa, para que su sufrimiento termine y su memoria no sea una mentira. La frase final, que su memoria no sea una mentira, era un grito silencioso, una acusación lanzada desde el anonimato. La nota estaba firmada simplemente como una sirvienta arrepentida. Aquellas palabras eran la primera grieta en la fachada de santidad de los Monteiro, la primera voz disonante en un coro de alabanzas. Era la prueba de que alguien más sabía, y que ese saber era una carga insoportable. La verdadera naturaleza de la fe de los Monteiro comenzó a revelarse a través de un hallazgo inesperado, en un lugar que no esperaba. Siguiendo una intuición, una corazonada nacida de la desesperación, amplié mi búsqueda más allá de Lisboa. Si su fe era tan particular, quizá su guía espiritual no fuera un sacerdote convencional de la capital. Busqué correspondencia de la familia en los archivos diocesanos de todo el país. Y en Évora, en el corazón del Alentejo, encontré una colección de correspondencia privada entre doña Elvira y un confesor rural,
un sacerdote llamado Padre Ignacio, conocido en su comarca por sus interpretaciones místicas y poco ortodoxas de las escrituras. Las cartas, guardadas en una caja de madera sin etiquetar, y consideradas de poca importancia histórica, eran para mí la clave que abría la puerta a la mente de la matriarca. El papel era de alta calidad, con el monograma de los Monteiro grabado en relieve, pero la caligrafía de Elvira, aunque elegante, se volvía más angulosa y apretada con cada carta, como si la pluma arañara el papel con la urgencia de sus pensamientos. Las palabras que trazaba eran las de una fanática consumida por una visión apocalíptica. En sus cartas, doña Elvira desarrollaba una teología herética y aterradora, una amalgama de fervor católico y creencias paganas ancestrales. Describía sus sueños proféticos, visiones nocturnas en las que, según ella, Dios le mostraba el estado irredimible de las almas de los niños de la calle. Los veía no como seres inocentes, sino como portadores de una mancha de origen, una corrupción heredada de la miseria y el pecado de sus progenitores, una suciedad tan profunda que el bautismo de agua era, en sus palabras, una mera ablución superficial, incapaz de alcanzar la médula del alma. Creía que estos niños, aunque no fueran culpables en sus actos, estaban condenados por su propia existencia, por la sangre impura que corría por sus venas. Eran, para ella, la encarnación de la podredumbre de un mundo que se había alejado de Dios, y su misión, su sagrado deber, era encontrar una forma de purgar esa podredumbre. Cada frase de sus cartas era una ventana a una mente, donde la compasión había sido suplantada por una lógica divina y monstruosa. Hablaba de la necesidad de limpiar la inmundicia del mundo con la llama sagrada, citando pasajes del Antiguo Testamento sobre sacrificios y holocaustos, arrancándolos de su contexto y retorciéndolos para que encajaran en su delirio. Describía a los niños huérfanos no como víctimas a las que proteger, sino como vasijas impuras, corderos manchados, que sólo podían ser santificados a través de la prueba definitiva del fuego. El bautismo de fuego, para ella, no era una metáfora de la tribulación espiritual o del fervor del Espíritu Santo. Era un ritual literal, un sacramento de su propia invención, más poderoso y más puro que cualquiera de los ofrecidos por la Iglesia. Se veía a sí misma no como una asesina, sino como una partera de almas, una intermediaria sagrada que arrancaba a los niños de una vida terrenal de pecado seguro, y los enviaba, limpios y resplandecientes, a un paraíso que de otro modo les estaría eternamente vedado. Cada carta era un paso más en su descenso a una santidad infernal, y yo descendía con ella, sintiendo el calor de su locura a través del papel centenario. El confesor, el padre Ignacio, en sus escasas y breves respuestas, parecía alentar su delirio con un lenguaje deliberadamente ambiguo. Nunca condenaba sus visiones, nunca la llamaba a la ortodoxia. En su lugar, hablaba de las arduas pruebas de fe que el Señor impone a sus elegidos, y de la incomprensible y a menudo dolorosa voluntad del Altísimo. Sus palabras eran como aceite vertido sobre las llamas de la obsesión de Elvira. Es imposible saber si era un cínico manipulador, un necio que no comprendía la magnitud de la locura que estaba alimentando, o un verdadero creyente en su propia teología heterodoxa. Pero su pasividad, su negativa a trazar una línea clara entre la devoción y la abominación, lo convertían en cómplice. Cada carta de respuesta que le enviaba a doña Elvira era una absolución por adelantado, un permiso implícito para continuar su camino. Cada palabra de aliento era un clavo más en los ataúdes invisibles de los niños de la casa Monteiro. Don Ricardo, su esposo, aparecía en las cartas como una figura secundaria pero indispensable, el pilar sobre el que se sostenía el delirio de su mujer. Elvira lo describía no como un igual sino como su fiel acólito, el brazo ejecutor de la voluntad divina que ella recibía en sus visiones. Él era el guardián del fuego, el que preparaba el altar de la purificación en el sótano de la mansión, el que se aseguraba de que la leña estuviera seca y el tiro de la chimenea despejado. En las descripciones de Elvira no había ni una sombra de duda o remordimiento en su marido, al contrario, lo pintaba como un hombre cuya fe era tan simple y tan absoluta que no necesitaba visiones, solo las órdenes de su profetisa. Cada ofrenda exitosa era, para ellos, un motivo de celebración privada, un triunfo de su fe sobre la podredumbre del mundo terrenal, un secreto gozoso que fortalecía su unión ante Dios. Formaban una unidad perfecta y hermética, un universo de dos personas donde el asesinato ritual se había convertido en el acto de amor conyugal definitivo.
El horror no residía únicamente en el acto físico de la inmolación, sino en la perversa ternura que según las cartas lo precedía. Doña Elvira detallaba con un orgullo macabro cómo consolaban al niño elegido para el ritual de esa noche. Le daban sus mejores ropas, su comida favorita, y le hablaban con una dulzura infinita sobre el viaje que estaba a punto de emprender. Le decían que iba a encontrarse con Dios y con los ángeles, que sentiría un calor intenso y muy breve, como el de un abrazo muy fuerte, y luego una paz eterna que nunca conocería en la tierra. Le prometían un cielo donde no habría hambre, ni frío ni soledad. Era una seducción hacia la muerte, una manipulación psicológica tan cruel como el propio fuego. Estaban convencidos de que cometían el acto de amor más puro y desinteresado, salvando a aquellos niños de una vida de pecado y de una eternidad de condenación. El precio, su efímera existencia mortal, les parecía un sacrificio pequeño y necesario. Mi investigación se había convertido en un descenso en espiral, hacia el corazón de una devoción monstruosa, un viaje a través de documentos que parecían susurrar en la quietud de mi estudio. Los archivos se acumulaban sobre mi escritorio como las capas de tierra sobre un ataúd olvidado. Tenía la lista secreta de nombres del libro de bautismos, los informes policiales censurados, las cartas de una profetisa demente que había convertido su hogar en un templo de sacrificios humanos. Tenía los huesos de la historia, la estructura de la atrocidad, pero me faltaba la carne, el testimonio ocular, la voz humana que pudiera describir el terror desde dentro, el olor del miedo y el sonido de las llamas. La nota de la sirvienta arrepentida era mi única esperanza, el único hilo que podía llevarme a esa voz. Si ella había sentido la necesidad de pedir una misa, significaba que sentía culpa, y la culpa a menudo es la madre de la confesión. Una confesión que debía estar en alguna parte, esperando ser encontrada. ¿Cuál parte de esta revelación sombría te ha impactado más? ¿La fe retorcida de doña Elvira, la complicidad de su marido, o el silencio del confesor? Deja tu reacción en los comentarios. La obsesión por encontrar el testimonio de esa sirvienta se apoderó de mí. La búsqueda se convirtió en algo personal, en una deuda que sentía con aquellos 27 nombres anotados en latín. Empecé a rastrear los registros de defunción de mujeres que hubieran trabajado en el servicio doméstico en el barrio de Lapa, y que hubieran fallecido en las décadas posteriores al último incendio, buscando un testamento, una carta de última voluntad, un diario. Cualquier cosa que una mujer atormentada por tal secreto pudiera haber dejado atrás como una forma de expiación. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de Lisboa, una aguja que además podía no existir. Cada legajo que abría era una vida entera de trabajo anónimo y silencioso. Historias de mujeres que habían servido sin dejar más rastro que su nombre en un censo o en una lápida. La frustración era un sabor amargo y constante en mi boca, el sabor del tiempo que devora las historias que nadie se molesta en escribir. Durante meses, mi búsqueda fue infructuosa. El rastro se enfriaba una y otra vez, disolviéndose en la burocracia de los archivos o en el silencio de las tumbas. La historia parecía decidida a guardar su secreto final, protegida por el paso de más de un siglo. Mi escepticismo inicial, aquella armadura de lógica y razón que me había protegido durante toda mi carrera, había sido completamente reemplazado por una obsesión que me consumía. El olor a humo, un fantasma olfativo, parecía seguirme a todas partes. A veces, en el silencio del archivo mientras pasaba las páginas de un libro centenario, me parecía oír el susurro de un niño llamando a su madre, un truco de mi mente agotada que sin embargo, me helaba la sangre y me hacía mirar por encima del hombro. La leyenda de mi abuela había cobrado vida y se había sentado a mi lado, observándome trabajar, esperando que llegara hasta el final. Empecé a visitar los mercados de antigüedades y las ferias de viejo de Lisboa, como la Feira da Ladra, cambiando los silenciosos archivos por el bullicio de los objetos perdidos. Me convertí en un arqueólogo de lo cotidiano, preguntando a los vendedores por objetos provenientes de la zona de Lapa, por cualquier cosa que pudiera haber pertenecido al servicio del Palacete Monteiro. Muebles, ropa, utensilios, cartas. Los vendedores me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, como a un loco inofensivo con una fijación extraña. Buscaba el fantasma de una confesión en un mar de objetos olvidados, con la esperanza de que alguno de ellos hubiera absorbido la memoria de su dueño, que guardara un secreto entre sus fibras de madera o sus hilos de tela. Era una búsqueda desesperada,
y lógica, el último recurso de un historiador que se había quedado sin documentos que leer, y solo le quedaban los ecos para escuchar. Y entonces, en un puesto polvoriento de la feira da Ladra, bajo un toldo descolorido que olía a lona húmeda y a tiempo, lo encontré. No era un documento oficial ni una carta, sino un objeto humilde, casi invisible entre baratijas más llamativas. Un pequeño baúl de madera de alcanfor, de esos que las sirvientas usaban para guardar sus escasas pertenencias, su dote, sus recuerdos. El vendedor, un anciano con ojos astutos y manos manchadas de barniz, me dijo que provenía del vaciado de una casa antigua en el barrio de Alfama, perteneciente a una mujer que había muerto sin descendencia hacía décadas. Lo compré por un impulso, por una corazonada que mi lado racional no podía explicar, una extraña sensación de reconocimiento, como si el objeto me hubiera estado esperando. Lo llevé a casa sintiendo su peso, no solo el de la madera, sino el de la vida que había contenido. En la soledad de mi estudio, bajo la luz de la lámpara comencé a limpiarlo. El polvo acumulado era como una segunda piel, una capa de años de olvido. Al pasar un paño húmedo por el interior noté que el fondo del baúl no encajaba del todo. Estaba ligeramente suelto, se movía bajo la presión de mis dedos. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada. Con la punta de un destornillador viejo, hice palanca con cuidado en una de las esquinas. La falsa base de madera, fina como una oblea, cedió con un crujido seco, revelando un compartimento secreto debajo. El aire que salió de aquel hueco era antiguo, con un aroma a lavanda seca y a papel viejo. Dentro, envuelto cuidadosamente en un paño de lino amarillento y bordado con una tosca inicial H, había un pequeño cuaderno de tapas de cartón, atado con una cinta de seda azul, ahora descolorida y frágil como el ala de una mariposa muerta. El diario personal de una joven llamada Elena, que había servido en la casa de los Monteiro entre 1877 y 1878. La caligrafía era torpe, infantil, llena de faltas de ortografía y con las letras inclinadas en ángulos irregulares, la de alguien que apenas había aprendido a escribir y que luchaba por dar forma a sus pensamientos. Pero lo que narraba en aquellas páginas con una sencillez desgarradora, era de una lucidez aterradora. El diario no comenzaba con el horror, sino con la esperanza. Elena había llegado a la casa con 16 años. Impresionada por la piedad de sus señores, y el aparente ambiente feliz que reinaba entre los niños huérfanos. Las primeras páginas están llenas de admiración por doña Elvira, a quien describe como un ángel en la tierra, y de gratitud por tener un techo, comida caliente y un trabajo que consideraba una bendición. Describe los juegos de los niños en el jardín, el olor a pan recién hecho que salía de la cocina, la voz suave de don Ricardo leyendo cuentos antes de dormir. Era la imagen perfecta de la caridad cristiana, el retrato idílico que los Monteiro presentaban al mundo. Pero pronto, el tono del diario cambia, como el cielo que se oscurece antes de una tormenta. La admiración se tiñe de una inquietud sutil, una sombra de duda que se arrastra entre las líneas. Elena empieza a hablar de los rezos especiales, que se celebraban algunas noches en el sótano, rituales a los que solo los señores y uno de los niños elegidos podían asistir. El resto del servicio y los demás niños eran enviados a sus habitaciones con la orden estricta de no hacer ruido. Elena describe cómo, después de esos rezos, la casa se impregnaba de un olor extraño que subía por las escaleras y se adhería a las cortinas y a la ropa. Un olor que al principio no sabía identificar, una mezcla de incienso pesado y algo más, algo orgánico y dulzón que le revolvía el estómago. Escribe sobre la expresión de los señores a la mañana siguiente, una mezcla de agotamiento y un éxtasis sereno que la desconcertaba y la asustaba a partes iguales. Una noche, la curiosidad, o quizás un presentimiento terrible, venció al miedo que le habían inculcado. En lugar de ir a su cuarto, se escondió en un hueco oscuro de la escalera de servicio que bajaba a la bodega, un pequeño armario de escobas, cuyo olor a lejía y a madera húmeda le servía de camuflaje. Desde allí, podía observar la puerta del sótano a través de una rendija. Vio a doña Elvira, con el rostro transfigurado por una emoción que Elena describe como una alegría que daba miedo, llevando de la mano a un niño pequeño llamado Rui, uno de los más nuevos y asustadizos. Le hablaba en susurros, con una ternura que helaba la sangre, diciéndole que iba a conocer a los ángeles, que iba a volar en un carro de luz. Don Ricardo los seguía, silencioso y solemne, llevando no un candelabro,
sino un fuelle de chimenea en una mano y su rosario en la otra. La puerta se cerró tras ellos, y Elena se quedó sola en la oscuridad, con el corazón martillándole en los oídos, escuchando el eco de sus pasos descendiendo hacia el corazón de la casa. Elena describe cómo se pegó a la puerta de madera maciza, sintiendo sus vibraciones. A través de la cerradura y de las rendijas, le llegaban fragmentos de la escena. Escuchaba los cánticos de los Monteiro, oraciones en un latín monótono y repetitivo, que se mezclaban con la voz asustada del niño preguntando cuándo vería a los ángeles. Luego, el sonido inconfundible del crepitar del fuego, un rugido que crecía rápidamente, demasiado grande para una simple chimenea. Y entonces, el primer grito del niño, un sonido agudo, desesperado, un alarido de puro terror y dolor que fue rápidamente sofocado, ahogado por el volumen creciente de los cánticos de sus benefactores. Elena escribe que se tapó la boca con las dos manos para no gritar ella también, mordiéndose los nudillos hasta sangrar, sintiendo el sabor metálico de su propio miedo. En ese instante, el olor que tanto la había desconcertado ascendió por la escalera con una fuerza nauseabunda, y por fin lo identificó. Era el olor a pelo y a carne quemándose. El diario narra con un terror visceral y casi ilegible el momento culminante del ritual. Elena, paralizada en su escondite, escuchó a doña Elvira levantar la voz por encima del crepitar de las llamas, no en un grito de horror, sino en una exclamación de triunfo extático. Un alma más para el Señor. Purificada y limpia, un ángel de ceniza asciende al cielo. Elena escribe que en ese momento comprendió la verdad en toda su monstruosa dimensión. No estaba presenciando un acto de crueldad sádica, sino un acto de fe. Y esa comprensión, la certeza de que sus señores creían ciegamente en la bondad de su abominación, fue lo que la aterrorizó por encima de todo. No estaban locos en el sentido de que hubieran perdido la razón, su razón funcionaba perfectamente, pero al servicio de una premisa divina y demencial. Eran los sumos sacerdotes de su propia religión, y la joven sirvienta huyó de la casa esa misma noche, una sombra furtiva deslizándose por las calles empedradas de Lapa, llevándose consigo solo su pequeño baúl de madera y el secreto que la atormentaría el resto de su vida, un tumor maligno en el alma, un conocimiento que le quemaba la lengua, y le helaba el corazón. Las últimas páginas del diario son un torbellino de miedo, culpa, y una confusión teológica, que una muchacha de su condición, apenas podía articular. Se preguntaba si debía denunciarlos, si debía correr a la comisaría y gritar su historia, pero la pregunta moría en sus labios antes de nacer. ¿Quién creería a una sirvienta analfabeta, una muchacha del campo sin nombre ni conexiones, contra dos de los ciudadanos más respetados y venerados de Lisboa? ¿Quién se atrevería a acusar de herejía y asesinato a la encarnación misma de la caridad cristiana? Su silencio, como el de tantos otros a lo largo de la historia que han presenciado el mal en las altas esferas, se convirtió en un ladrillo más en el muro que protegía a los Monteiro, una fortaleza construida con el miedo de los débiles y la ceguera voluntaria de los poderosos. El diario terminaba con una frase que era a la vez una súplica y una maldición, una sentencia grabada con la punta de una uña en la última página. Que Deus me perdone por no haber gritado, pero que nunca los perdone a ellos por haberme hecho escuchar. Sostener aquel pequeño cuaderno en mis manos, en el silencio aséptico de mi estudio del siglo XXI, era como sostener el último aliento de todas aquellas víctimas, el eco tangible de su terror. La historia, ya no era un conjunto de documentos fríos, una serie de hipótesis académicas, era una verdad insoportable y viva, palpitante entre mis dedos. El diario de Elena era la piedra de Rosetta de esta atrocidad, la clave que descifraba el lenguaje críptico de los demás hallazgos. La frase asterisco purificatus perignem asterisco del libro de bautismos ya no era una anotación macabra, sino el titular de cada ritual. Los informes policiales censurados no eran un signo de incompetencia, sino de una complicidad activa, de una red de influencias que se extendía mucho más allá de los muros del palacete. Las cartas de doña Elvira a su confesor dejaban de ser el delirio de una fanática, para convertirse en el manual de instrucciones de una asesina en serie, que se creía una santa. Elena, con su caligrafía temblorosa, había proporcionado la voz humana que unía todas las piezas, la carne y la sangre que daban forma al esqueleto de mi investigación. El horror abstracto se había vuelto insoportablemente concreto. El círculo de la investigación se había cerrado, pero la verdad que contenía era un abismo.
Cada pieza encajaba con una precisión matemática, formando una imagen tan perfecta en su simetría que resultaba nauseabunda. La fachada de piedad que ocultaba una teología de la purificación a través del dolor. Los rituales metódicos que se celebraban en el sótano, transformando el espacio más bajo de la casa en el altar más elevado de su fe. Las desapariciones de los niños, cuidadosamente disfrazadas de accidentes trágicos, de incendios fortuitos, que la ciudad lamentaba con una mezcla de pena y admiración por la entereza de los benefactores. Y sobre todo, el silencio comprado con reputación, con poder eclesiástico, y con la inercia de una sociedad que prefería creer en los santos, antes que enfrentarse a los monstruos que caminaban entre ellos. Todo estaba ahí, en la caligrafía temblorosa de una sirvienta aterrorizada, y en las notas en latín de un registro parroquial profanado. La leyenda local, aquella que había sobrevivido en los susurros de los vecinos durante más de un siglo, era la única guardiana de la verdad, un testamento oral, que había resistido allí donde los documentos escritos habían sido silenciados o destruidos. Los fantasmas de la casa Monteiro, comprendí entonces, no eran espectros errantes con cadenas, como en los cuentos góticos. Eran algo mucho más real y perturbador. Eran la memoria colectiva de un horror que se negaba a ser olvidado por completo, un trauma impreso en el paisaje urbano. El olor a quemado no era una emanación sobrenatural, sino el residuo físico de la grasa humana que había impregnado la piedra porosa del sótano liberándose lentamente con la humedad de las noches lisboetas. El llanto del niño que algunos juraban oír no era la voz de un alma en pena, sino el eco psíquico del terror, la resonancia de un grito que había sido ahogado hacía tanto tiempo que solo el viento se atrevía a recordarlo. La casa no estaba encantada, estaba herida. Era un monumento a un crimen perfecto. Un archivo de piedra y ceniza cuya historia solo podía leerse con los sentidos, no con los ojos. Y yo, Duarte Almeida el escéptico, el hombre de los hechos y las fechas, me había convertido en su último y más improbable traductor. Decidí que debía realizar un último acto para completar mi viaje, una peregrinación final al epicentro del horror. No era suficiente con saber la verdad, necesitaba sentirla, respirarla en el mismo lugar donde había sido perpetrada. Debía visitar las ruinas del Palacete, no como un académico que analiza un sitio histórico, sino como un testigo que llega un siglo tarde para rendir homenaje a las víctimas. Fui una noche de otoño, cuando la ciudad se había calmado y la única luz provenía de una luna pálida y enfermiza que se filtraba entre las nubes, tiñendo las fachadas de lapa de un color hueso. Salté la verja oxidada, y el sonido metálico de mis pies al caer sobre la maleza seca, fue un sacrilegio en el silencio reinante. El aire dentro del recinto era inmediatamente diferente, más frío, más denso, como si las ruinas tuvieran su propio microclima de desolación. El olor a ceniza vieja y a tierra húmeda era omnipresente, pero bajo él, casi imperceptible al principio, como una nota discordante en una sinfonía fúnebre, persistía aquel otro aroma, el rastro fantasmal y dulzón de la leyenda. Caminé por lo que una vez fue el jardín. La maleza me llegaba a la cintura, y las estatuas de ángeles y querubines que antaño adornaban los parterres yacían decapitadas y cubiertas de musgo, como deidades caídas de un paraíso profanado. La fachada del palacete se erguía ante mí como la mandíbula de un cráneo gigante. Las ventanas vacías eran cuencas que me observaban y sentí, con una certeza irracional, que la casa era consciente de mi presencia. No había hostilidad en esa mirada, sino una especie de expectación cansada. Entré por el hueco de lo que fue la puerta principal. En el interior, el silencio era aún más profundo, un silencio que absorbía el sonido. El suelo estaba cubierto de escombros y de una gruesa capa de polvo que parecía compuesto de tiempo pulverizado. La luz de la luna dibujaba patrones fantasmales en las paredes desnudas, revelando las cicatrices negras del último incendio, las sombras permanentes de las llamas que habían consumido la mentira, y, al mismo tiempo, la habían sellado para siempre. Con la única ayuda de la linterna de mi móvil, busqué la escalera de servicio, la misma que Elena había descrito en su diario. La encontré al fondo de un pasillo, una espiral de piedra que descendía a una oscuridad absoluta. Cada paso hacia abajo era un descenso en el tiempo. El aire se volvía más frío y húmedo, y el olor a hollín se intensificaba, mezclándose con el aroma terroso de la piedra y el moho. Me sentía como un arqueólogo entrando en una tumba.
con la diferencia de que esta tumba no guardaba los restos de un rey sino el eco de 27 incineraciones. El haz de luz de mi linterna bailaba sobre los escalones desgastados, y por un instante, me pareció ver la sombra fugaz de una niña escondida en un recoveco, con los ojos muy abiertos por el terror. Sacudí la cabeza. Mi mente, saturada de la historia que había absorbido, estaba empezando a proyectar sus propias fantasmas sobre las paredes. Finalmente, llegué al sótano. El espacio era más grande de lo que había imaginado, una bóveda de piedra baja y opresiva que parecía diseñada para aplastar el espíritu. El haz de mi linterna recorrió las paredes y el techo, revelando que estaban completamente negros, cubiertos por una capa gruesa y grasienta de hollín que ni un siglo de lluvias y abandono había conseguido limpiar. Era como estar en el interior de una chimenea, en la garganta de un horno. El aire aquí abajo era irrespirable, una mezcla sofocante de humedad, podredumbre, y ese olor inconfundible, ahora tan intenso que me provocó náuseas. Era el olor de un matadero y de una iglesia, una pestilencia sagrada que se adhería a la parte posterior de la garganta. Y en el centro exacto de la estancia, tal y como lo había intuido, había una losa de piedra ancha y plana, más oscura que el resto del suelo, con los bordes astillados por el calor extremo. El altar. Me acerqué a la losa de piedra, el corazón latiéndome con una fuerza dolorosa en el pecho. Apagué la linterna. Quería experimentar el lugar en la oscuridad casi total, solo con la escasa luz que se filtraba desde la escalera. Y en esa penumbra, la imaginación, alimentada por las palabras de Elena, hizo el resto. Casi podía oír el murmullo monótono de los rezos de don Ricardo, el crepitar de la pira de leña apilada sobre la piedra. Casi podía ver el rostro de doña Elvira, iluminado por el resplandor de las llamas, sus ojos brillando con lágrimas de un éxtasis místico mientras elevaba sus manos al techo abovedado. Y casi podía sentir el terror puro y absoluto de un niño, de Rui, de Leonor, de Tiago, al comprender que los brazos que le habían prometido el cielo lo estaban guiando directamente a las puertas del infierno. El pasado dejó de ser algo que se lee en los libros, se convirtió en una presencia física, una presión en el aire, un frío que no era de este mundo. Me arrodillé junto al altar improvisado y toqué la superficie de la piedra. Estaba fría, pero bajo mis dedos sentí una textura extraña, ligeramente untuosa, como si el hollín estuviera mezclado con algo más, algo que se negaba a desaparecer. En ese momento, la barrera entre el historiador y la historia se disolvió por completo. Ya no era Duarte Almeida, el archivero. Era un testigo. Un confesor tardío. Sentí el peso de los 27 nombres, de las 27 vidas truncadas en nombre de una salvación monstruosa. Eran niños sin tumba, sin lápida, sin nadie que llorara por ellos excepto una sirvienta aterrorizada, y, ahora, un archivero obsesionado. El silencio del sótano no era paz, era la ausencia total de esperanza, el vacío dejado por gritos que nunca llegaron a oídos compasivos. Permanecí allí, arrodillado en la oscuridad, durante un tiempo que no pude medir, sintiendo que una parte de mí se quedaba atrapada en aquel hollín, en aquella memoria de fuego y fe pervertida. La casa de los Monteiro no estaba habitada por fantasmas en el sentido tradicional, estaba habitada por la verdad. Una verdad tan pesada y tan densa que había deformado el espacio y el tiempo a su alrededor, creando una anomalía en el tejido de la ciudad. El mal que se había perpetrado entre aquellos muros no era un mal impulsivo, nacido de la ira o la codicia. Era un mal metódico, razonado, nacido de la convicción absoluta de estar haciendo el bien. Y ese, me di cuenta en la fría oscuridad del sótano, era el horror más profundo de todos. Los Monteiro no eran monstruos que se deleitaban con el sufrimiento. Eran seres humanos que habían redefinido el amor como un acto de aniquilación, la piedad como un ritual de fuego. Habían construido su propio cielo privado sobre una montaña de cenizas infantiles, y habían muerto, según los registros, en paz y con la conciencia tranquila, convencidos de su propia santidad hasta el último aliento. Abandoné las ruinas al amanecer, cuando la primera luz gris del día comenzaba a disipar las sombras. Me sentía sucio, no por el polvo y el hollín que cubrían mi ropa, sino por dentro, como si el conocimiento que había adquirido me hubiera manchado el alma. Al salir de nuevo por la verja oxidada y volver a las calles de una Lisboa que despertaba, el mundo me pareció diferente, más frágil.
detrás de cada fachada respetable, detrás de cada acto de caridad, me preguntaba qué convicciones ocultas, qué teologías privadas y peligrosas podrían estar gestándose. La historia de los Monteiro no era solo una anomalía gótica del siglo XIX, era una advertencia intemporal sobre los abismos a los que puede conducir la fe cuando se divorcia de la compasión, cuando la certeza se vuelve más importante que la vida humana. El olor a quemado ya no estaba en la casa, ahora estaba en mi memoria, y sabía con una certeza desoladora que nunca me abandonaría. El diario de Elena, las cartas de Elvira, los informes censurados. Todos los documentos que había reunido contaban la misma historia desde diferentes ángulos, como los fragmentos de un espejo roto que reflejan la misma imagen deformada. Pero la historia completa no estaba en el papel, estaba en el aire de aquel sótano, en la piedra ennegrecida, en el silencio que pesaba sobre las ruinas. Era una historia que no se podía publicar en una revista académica, ni presentar en un congreso de historiadores. Sería tachada de ficción sensacionalista, de una elaboración macabra de una leyenda local. La verdad oficial, la de los benefactores piadosos golpeados por la tragedia, permanecería intacta en los libros de historia, protegida por su propia inverosimilitud. El crimen perfecto no es el que no deja pistas, sino aquel cuya verdad es tan monstruosa, que nadie está dispuesto a creerla. La última pieza del puzzle era el destino de los propios Monteiro. Don Ricardo y doña Elvira fallecieron de causas naturales, con pocos años de diferencia, poco después del último gran incendio que dejó el palacete inhabitable en 1878. Fueron enterrados con todos los honores en el cementerio Dos Prazeres, en un mausoleo imponente que todavía hoy se puede visitar. Sus lápidas los describen como almas caritativas y ejemplos de fe cristiana. La ironía era tan cruel que resultaba casi poética. Mientras las cenizas de sus víctimas se habían dispersado sin nombre ni memoria, sus verdugos descansaban bajo mármol y epitafios laudatorios. La historia, a menudo, no la escriben los vencedores, sino aquellos que tienen el poder de controlar la narrativa, de blanquear sus propios sepulcros mientras borran las huellas de sus crímenes. La mentira, grabada en piedra, había sobrevivido a la verdad, susurrada en el viento. El último incendio, el que finalmente destruyó la casa, nunca fue explicado del todo. Los informes de la época hablan, una vez más, de un accidente, de una caldera defectuosa en el sótano. Pero a la luz de lo que ahora sabía, esa explicación me parecía demasiado simple. Fue el último ritual, una ofrenda tan grande que se les fue de las manos, un holocausto final que consumió el templo junto con el sacrificio. O fue un acto de justicia poética, un fuego que se rebeló contra sus amos y reclamó la casa como suya. Quizás nunca lo sabremos. Lo único cierto es que las llamas pusieron fin a los rituales, pero no al secreto. El fuego purificó la casa de sus verdugos, pero al hacerlo, selló la memoria de las víctimas en sus muros carbonizados, convirtiendo el palacete en el mausoleo anónimo de los 27 niños, purificados por el fuego. Mi investigación había terminado. Tenía todas las respuestas que podía encontrar. Pero la conclusión no me trajo la paz del deber cumplido, sino una profunda melancolía. La leyenda de la casa que cheira a queimado, ya no era un cuento de mi abuela. Era mi historia, mi carga. Me había convertido, sin quererlo, en el custodio de la memoria de Elena y de los niños a los que no pudo salvar. El escepticismo que me había impulsado al principio de este viaje, había sido calcinado, reducido a cenizas, y en su lugar había nacido una certeza incómoda, que hay horrores que los archivos no pueden contener, verdades que manchan el alma de quien las descubre, y silencios que gritan más fuerte que cualquier documento escrito. La casa no está encantada por fantasmas, está encantada por la historia, y su hedor es el aliento de una verdad que se niega a morir. Ahora, la historia de la familia Monteiro, de su fe retorcida y de los niños que se convirtieron en ángeles de ceniza, ya no pertenece solo a los susurros del APA, o a los legajos olvidados de un archivo. Ahora también les pertenece a ustedes. La he desenterrado no para satisfacer una curiosidad morbosa, sino porque creo que algunas historias deben ser contadas, que algunas víctimas merecen, aunque sea un siglo y medio después, que su sufrimiento sea conocido, y su memoria, finalmente deje de ser una mentira. El mal prospera en el silencio, y la única arma que tenemos contra él,
es la memoria de Elena, que se atrevió a escribir. La memoria de los vecinos, que se atrevieron a susurrar. Y ahora, nuestra memoria, que se atreve a escuchar y a recordar. El Palacete Monteiro sigue en pie, o lo que queda de él. Un esqueleto negro contra el cielo de Lisboa, una pregunta sin respuesta en medio de un barrio bullicioso. Los turistas pasan por delante, quizás tomando una foto de su romántica decadencia, sin saber que están frente a un altar de sacrificios, frente a la tumba de 27 inocentes. Pero los más viejos del lugar, cuando el viento del Tajo sopla en la dirección correcta, todavía arrugan la nariz y se persignan. No lo hacen por superstición, sino por un instinto ancestral, una memoria celular que les dice que algunas historias, por mucho que se intenten quemar y enterrar, dejan un olor que el tiempo no puede borrar. Un olor a fe pervertida, un olor a carne quemada. La historia que les he contado esta noche no tiene un final feliz, ni una resolución satisfactoria donde la justicia prevalece. Es una historia sobre la oscuridad que puede anidar en el corazón humano incluso cuando cree estar sirviendo a la luz. Es un recordatorio de que los monstruos más aterradores no son los que se esconden en las sombras, sino los que caminan a plena luz del día, amparados por la reputación y la piedad. La historia de la familia Monteiro es una herida en la memoria de Lisboa, una cicatriz que sigue supurando su secreto cada vez que la niebla envuelve las colinas de Lapa. Y es nuestro deber como guardianes de la memoria, no permitir que el humo de la historia oculte para siempre las llamas de la verdad. Mi trabajo como archivero es preservar el pasado, pero a veces, preservar significa sacar a la luz aquello que fue deliberadamente ocultado, significa dar voz a los que fueron silenciados y devolverles el nombre a los que fueron reducidos a cenizas. João, María, Francisco, Inés, Leonor, Tiago, Beatriz, Rui, y 19 más, ya no son solo nombres en una lista secreta. Son los protagonistas de una tragedia que exigía ser contada. Y mientras las ruinas de su última morada sigan en pie, su historia no habrá terminado. Seguirá flotando en el aire de Lisboa, esperando a que alguien más se detenga, respire hondo y se pregunte por el origen de ese extraño y persistente olor a quemado. El sol se está levantando sobre la ciudad, y la luz del día siempre hace que las historias de la noche parezcan menos aterradoras. Pero la verdad no cambia con la luz. Las paredes del sótano de los Monteiro siguen siendo negras, tanto si las ilumina la luna como el sol. Mi viaje a través de este caso ha terminado, pero sus ecos resonarán en mí para siempre. Cada vez que catalogue un viejo documento, cada vez que perciba el olor a polvo y a tiempo, una parte de mí volverá a ese sótano, a la oscuridad, al frío, y al conocimiento de que la historia está llena de habitaciones cerradas y de secretos que gritan para ser descubiertos. La fe de doña Elvira era una llama que pretendía purificar, pero que solo consiguió destruir. Creía estar enviando almas al cielo, pero lo único que hizo fue crear un infierno en la tierra. Su legado no es el de una santa, sino el de una advertencia. Una advertencia sobre el peligro de creerse en posesión de la verdad absoluta, de convertir la devoción en una excusa para la crueldad. Los niños del Palacete Monteiro no fueron purificados por el fuego, fueron consumidos por él, y su historia es la prueba de que el fuego, una vez encendido, no siempre ilumina. A veces, simplemente lo devora todo hasta que solo quedan cenizas y un silencio que huele a crimen. Mi nombre es Duarte Almeida, y he sido el cronista de esta tragedia. He seguido las huellas de tinta y hollín hasta el corazón de la oscuridad. No puedo ofrecerles justicia, porque la justicia llegó demasiado tarde y de la forma equivocada. No puedo ofrecerles consuelo, porque no hay consuelo posible ante tal horror. Lo único que puedo ofrecerles es la verdad, tal y como la encontré, enterrada en los pliegues del tiempo. Una verdad que, espero, sirva para honrar la memoria de aquellos cuya única culpa fue caer en manos de unos santos que confundieron el cielo con las llamas. El legado de los Monteiro no está en su mausoleo de mármol sino en las ruinas carbonizadas de su hogar. Ese es su verdadero monumento. No un monumento a su piedad sino a su locura. Y mientras esas piedras negras sigan en pie, seguirán contando su historia a todo aquel que se atreva a escucharla en el susurro del viento, en el frío que emana de sus ventanas vacías y sobre todo, en ese olor que se niega a desaparecer, el incienso final y terrible de su fe. El olor a carne quemada.
Así concluye el caso prohibido de la familia Monteiro, un secreto que Lisboa guardó durante más de un siglo. La historia nos enseña que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre encuentra una grieta por la que salir a la luz, aunque a veces tarde generaciones en hacerlo. El polvo de los archivos puede parecer inerte, pero contiene los susurros de los muertos, esperando pacientemente a que alguien se incline y los escuche. Y a veces, esos susurros cuentan historias de ángeles, de fuego y de una fe tan brillante que acabó por quemarlo todo. Abandoné las ruinas al amanecer, cuando la primera luz gris del día comenzaba a disipar las sombras como un paño húmedo limpiando una pizarra sucia de pesadillas. Me sentía profanado, no por el polvo y el hollín que cubrían mi ropa y se habían metido bajo mis uñas, sino por dentro, como si el conocimiento que había adquirido me hubiera manchado el alma de forma indeleble. Al salir de nuevo por la verja oxidada y volver a las calles de una Lisboa que despertaba perezosamente, el mundo me pareció diferente, más frágil, una fina cáscara de normalidad sobre abismos insondables. Detrás de cada fachada respetable, detrás de cada acto de caridad pública, me preguntaba qué convicciones ocultas, qué teologías privadas y peligrosas, podrían estar gestándose en el silencio de los hogares. La historia de los Monteiro no era solo una anomalía gótica del siglo XIX, era una advertencia intemporal y universal sobre los precipicios a los que puede conducir la fe, cuando se divorcia por completo de la compasión, cuando la certeza en la propia rectitud se vuelve más importante que la vida humana. El olor a quemado ya no estaba confinado a la casa, ahora era una parte permanente de mi memoria olfativa, un fantasma en mi sinapsis, y sabía con una certeza desoladora y absoluta, que nunca me abandonaría del todo. El legado oficial de los Monteiro, el que consta en los libros de historia y en los anales de la ciudad, permanece impoluto, como una estatua de mármol que la lluvia nunca ha conseguido erosionar. Don Ricardo y doña Elvira fallecieron de causas naturales, rodeados de respeto y con la fama de su piedad intacta, pocos años después del último gran incendio, que dejó el palacete inhabitable en 1878. Fueron enterrados con todos los honores en el cementerio Dos Prazeres, en un mausoleo imponente de granito negro y ángeles llorosos que todavía hoy se puede visitar. Sus lápidas con letras doradas ahora desvaídas por el tiempo, los describen como almas caritativas, y ejemplos de fe cristiana inquebrantable ante la adversidad. La ironía era tan cruel y tan afilada que resultaba casi poética. Mientras las cenizas de sus 27 víctimas se habían dispersado sin nombre, sin tumba ni memoria, sus verdugos descansaban bajo mármol y epitafios laudatorios. La historia a menudo no la escriben los vencedores, sino aquellos que tienen el poder de controlar la narrativa, de blanquear sus propios sepulcros, mientras borran metódicamente las huellas de sus crímenes. La mentira, grabada en piedra, había sobrevivido a la verdad, que apenas se atrevía a ser susurrada en el viento. El último incendio, el que finalmente silenció los cánticos y apagó el altar del sótano, nunca fue explicado del todo. Los informes de la época, tan incompletos como los anteriores, hablan, una vez más, de un accidente, de una caldera defectuosa que explotó en las dependencias inferiores. Pero a la luz de lo que ahora sabía, esa explicación me parecía demasiado simple, demasiado conveniente. ¿Fue acaso el último ritual, una ofrenda tan grande y ambiciosa que las llamas se les fueron de las manos, un holocausto final que consumió el templo junto con el sacrificio? ¿O fue, quizás, un acto de justicia poética, un fuego que, harto de ser un instrumento de muerte, se rebeló contra sus amos y reclamó la casa como suya purgándola de su presencia? Quizás nunca lo sabremos. Lo único cierto es que las llamas pusieron fin a los rituales, pero no al secreto. El fuego purificó la casa de sus verdugos, pero al hacerlo, selló la memoria de las víctimas en sus muros carbonizados, convirtiendo el palacete en el mausoleo anónimo y terrible de los 27 niños, purificados por el fuego, su única y verdadera tumba. Mi investigación, tal y como la concebí, había terminado. Tenía todas las respuestas que un hombre puede encontrar en los archivos y en las ruinas. Pero la conclusión no me trajo la paz del deber cumplido, ni la satisfacción intelectual de haber resuelto un enigma. Me dejó una profunda y amarga melancolía. La leyenda de la casa que Cheira ha queimado, ya no era el cuento de mi abuela para asustarme. Se había convertido en mi historia, en mi carga. Me había convertido sin quererlo, en el custodio de la memoria de Elena, y de los niños a los que no pudo salvar.
El escepticismo que me había impulsado al principio de este viaje había sido calcinado, reducido a cenizas, y en su lugar había nacido una certeza incómoda y pesada. Que hay horrores que los archivos no pueden contener, verdades que manchan el alma de quien las descubre, y silencios que gritan más fuerte que cualquier documento escrito. La casa no está encantada por fantasmas, está encantada por la historia, y su hedor es el aliento de una verdad que se niega a morir. Ahora, la historia de la familia Monteiro, de su fe retorcida y de los niños que se convirtieron en ángeles de ceniza, ya no pertenece solo a los susurros del barrio de Lapa, o a los legajos olvidados de un archivo polvoriento. Ahora también les pertenece a ustedes. La he desenterrado no para satisfacer una curiosidad morbosa, sino porque creo firmemente que algunas historias deben ser contadas, que algunas víctimas merecen, aunque sea un siglo y medio después, que su sufrimiento sea conocido, y que su memoria, finalmente, deje de ser una mentira. El mal prospera en el silencio, y la única arma que tenemos contra él, por frágil que sea, es la memoria. La memoria de Elena, que se atrevió a escribir su terror en un cuaderno. La memoria de los vecinos, que se atrevieron a susurrar la leyenda de generación en generación. Y ahora, nuestra memoria colectiva, que se atreve a escuchar, a mirar al abismo y a recordar. Joao, María, Francisco, Inés, Leonor, Tiago, Beatriz, Rui, y 19 más. Ya no son solo nombres en una lista secreta, son los protagonistas de una tragedia que exigía ser contada. El Palacete Monteiro sigue en pie, o lo que queda de él. Un esqueleto negro contra el cielo a menudo azul de Lisboa, una pregunta sin respuesta en medio de un barrio bullicioso y lleno de vida. Los turistas pasan por delante, quizás tomando una foto de su romántica y gótica decadencia, sin saber que están frente a un altar de sacrificios, frente a la tumba colectiva de 27 inocentes. Pero los más viejos del lugar, aquellos cuyas raíces se hunden profundo en la tierra de Lapa, cuando el viento del Tajo sopla en la dirección correcta, todavía arrugan la nariz, y a veces, casi por instinto se persignan. No lo hacen por superstición, sino por una memoria ancestral, una sabiduría celular, que les dice que algunas historias, por mucho que se intenten quemar y enterrar, dejan un olor, que el tiempo no puede borrar. Un olor a fe pervertida, el incienso final y terrible de su devoción, el olor a carne quemada. Si esta investigación te ha mantenido atrapado hasta el final, demuestra tu apoyo dándole a me gusta al vídeo, y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios profundos. Y para no perderte ninguna historia desenterrada de los archivos prohibidos, suscríbete y activa la campana. Cada gesto ayuda a que estas voces, silenciadas durante tanto tiempo, finalmente sean escuchadas.